declara legalmente instalada la presente audiencia. Tiene el uso de la palabra, entonces, la señora fiscal, para que presente sus alegatos. Se había acordado un término de 20 minutos y a partir de este momento, en mi reloj, en 2:17 de la tarde. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal. Gracias, señor juez. Al inicio de esta audiencia de juicio oral señalábamos a los señores como autores del delito de violencia contra el servidor público por cuanto ejercieron violencia en contra del intendente Ricardo Murcia Sánchez, quien se encontraba realizando funciones propias de su cargo en la Policía Nacional. Doctora, un momento. ¿Me regala su nombre completo, su documento de identificación, por favor? Mi nombre es... Listo, muchas gracias. Me hace el favor y mantiene apagado el micrófono. Bueno, sí, señor. Prosiga, doctora. La teoría del caso de la Fiscalía se fundamentó primordialmente en acreditar de manera testimonial el actuar violento que asumieron los señores el día 11 de noviembre de 2019, fecha de los hechos, y con los testimonios rendidos en este estrado judicial por la víctima, el intendente Ricardo Murcia Sánchez, y el testigo presencial Jason Fernández Mesa Jiménez. Usted, señor juez, ha podido verificar el señalamiento directo que realizan los testigos a los aquí acusados, el cual es un testimonio coherente, claro, preciso, quienes de manera seria, lógica y sencilla y creíble narraron cómo sucedieron los hechos el 11 de noviembre de 2019 en lo que respecta a la violencia ejercida en contra del servidor público. Igualmente, se escuchó también el testimonio del médico Rubén Darío Carrasquilla de la ES Popayán, quien explicó la atención que hizo a la víctima el día 11 de noviembre de 2019. Tal como lo ofreció la Fiscalía, al cabo de este debate público, tras recaudarse la prueba necesaria y suficiente, con la mediación de su señoría y la contradicción ejercida por la defensa, se ha logrado mostrar cada uno de los elementos estructurantes del artículo 429 del Código Penal, como son los siguientes. El que, en este caso, los señores quienes se encuentran realmente identificados e individualizados, tal y como consta en el hecho demostrado con la estipulación número 1. En cuanto a que se ejerza violencia, se ha escuchado el testimonio de la víctima, el intendente Arcaido Murcia Sánchez, quien narra que el día 11 de noviembre de 2019, estando en la carrera novena con calle 18 Norte, es solicitado como apoyo por parte del cuadrante 3, conformado por los patrulleros Andrés Rivera y Marcos Ramos, acerca de unas personas que se movilizaban en una motocicleta negra de placa GPA 21C, y es así como ante el apoyo que solicitan sus compañeros, quienes les afirman habían hecho una señal de pare y se negaron a parar, ellos se dirigen, les informan que se dirigen hacia el sector de Catay por la carrera novena, por lo cual proceden a cerrar la carrera novena con calle 18 en Catay, a la espera de los citados ciudadanos que se movilizaban en la moto y en la velocidad. Y observan esta motocicleta con las características que sus compañeros les habían informado, y atrás venía una patrulla de motocicletas persiguiendo. Interceptan a estos ciudadanos, quienes al notar su presencia tratan de abandonar la motocicleta, por lo que tratan de evitar que huyan del lugar y empiezan a forcejear con estas personas, en donde es agredido el intendente Murcia en su pie derecho, ya que fechas atrás había tenido una cirugía de matatarso y una platina, por lo cual le afectó y tiene restricciones médicas. Explica el testigo que se encontraban sus compañeros haciendo una solicitud de antecedentes. Los que estaban en la motocicleta, al ver que iban a ser interceptados, emprenden la huida y por eso sus compañeros dan la alerta a otras patrullas para que logren pues interceptarlos y verificar por qué motivo pues no querían parar su vehículo. Igualmente explica que se encontraba ese día con el patrullero Jason Mena, que cuando es agredido cae al piso, porque estas personas se caen sobre él, por lo que su compañero también pues acude en su auxilio. Desconoce el motivo por el cual lo agredieron, en el momento se encontraba esperando a los ciudadanos que habían evadido, y que inicialmente al tratar de agarrarlos a los dos, se lanzaron sobre él, le pegaron una patada en el pie derecho y lo agredieron los dos. Igualmente, se escuchó el testimonio del patrullero Jason Mesa,
quien fue un testigo presencial de estos hechos, y él explica en las mismas circunstancias como lo narra el intendente Ricardo Murcia, explica su versión y dice que estaba en labores de patrullaje y que los compañeros del cuadrante 3, conformado por el patrullero Rivera y Ramos, reportan por radio a la Policía Nacional que vienen en persecución de dos sujetos que se movilizan en una motocicleta en sentido norte-sur por la carrera novena, por lo que dice, hacemos un cierre sobre la carrera novena con calle 18, al notar que los compañeros venían atrás y al notar su presencia, y al saber que los vamos a parar, paran la motocicleta, se bajan e intentan huir. Por eso tratamos de evitar que ellos huyan, porque no acataron una orden de pare de la patrulla del cuadrante 3. Igualmente explica que cuando logran reducirlos, él recibe daños en su chaleco reflectivo, se parte la pantalla de su equipo móvil, el cual es institucional, y que llega el apoyo de otras patrullas con los cuales logran reducirlas a estas personas, quienes se identifican como... Dice que estos ciudadanos oponen resistencia al procedimiento, no permiten el registro y la identificación, por eso fue necesario hacer uso de la fuerza moderada para lograr reducirlos y mirar por qué era que estaban huyendo, por qué no habían permitido que sus compañeros del cuadrante 3 hicieran pues la obtención de documentos, que era el objetivo por el cual habían solicitado que pararan su vehículo. Igualmente que a su compañero Ricardo Murcia le dieron 3 días de incapacidad, por lo que su pie había tenido días antes una cirugía en el pie. Igualmente se escuchó al médico Rubén Darío Carrasquilla, quien explicó que el día 11 de noviembre del 2019 atendió en el Hospital de la María Occidente S, en donde trabajan urgencias, atendió al policía Ricardo Murcia Sánchez, que ingresó a las 6:17 p.m. de ese día y egresó a las 19:28 horas. Que el motivo que refiere el paciente es que labora en la policía y haciendo un procedimiento lo habían golpeado en el pie derecho, consultó por el dolor y porque se le estaba inflamando el pie, que él caminaba con dificultad, pero podía apoyar los dos pies, tenía edema en el metatarso, la parte mediana del pie, dolor a la palpación de la parte media del pie, y que se concluyó que era una contusión, que no tenía signos de fractura, pero se le ordenó una radiografía, se ordenó antiinflamatorio y se les pidió 3 días de incapacidad. Vemos entonces cómo estos testimonios narrados por la víctima, Ricardo Murcia Sánchez, por su compañero de patrulla, Jason Mesa, y explican cómo se ejerció violencia ese día 11 de noviembre del año 2019 en contra del intendente Ricardo Murcia, con el fin de evitar se lograra una requisa, ya que venían siendo perseguidos por otra patrulla policial, y ellas acuden pues para poder interceptarlos y verificar la información conforme al apoyo que han sido solicitados. En cuanto al otro elemento estructural del delito de violencia contra el servidor público, que sea en contra de un servidor público, esta calidad de servidor público para la víctima, el intendente Ricardo Murcia Sánchez, ya obra como un hecho probado en la estipulación número 2, en donde se allega a su acta de nombramiento, posesión y manual de funciones como funcionario de la Policía Nacional. Por razón de sus funciones, se manifestó anteriormente que esto es un hecho probado con la estipulación número 2, en donde se llega al manual de funciones, entre los cuales encontramos la número 2 es desarrollar actividades de vigilancia contempladas dentro del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, según los parámetros establecidos por la ICEP. Y tercero, desarrollar los planes, programas y campañas educativas, sensibilización, resolución de conflictos y gestión comunitaria, fortaleciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción asignada. Los acusados querían evitar ser interceptados por la patrulla del cuadrante 3, desde el momento en que esta patrulla solicita la señal de pare, pues ellos deciden no parar. Asimismo lo han explicado también ellos en su versión referida en este juicio. Deciden no parar, no acatan la orden de la autoridad, y es cuando esta patrulla del cuadrante 3 solicita apoyo, y el apoyo
lo dan el intendente Arcaido Murcia y su compañero de patrulla, quienes logran hacer esta interceptación para reducir pues, a estas personas y verificar cuál era el motivo por el cual pues, no habían acatado esa orden de pare por parte de la Policía Nacional. Estas personas, al ser interceptadas, ya que no es que ellos decidan parar, que manifiestan los acusados en su testimonio, que ellos dijeron que más adelante parar, no es que ellos decidan parar, sino que ellos, al ser la policía cerrar el tráfico de la vía, ya se vieron obligados a que ya debían parar porque estaba una patrulla esperándolos pues en la carrera 9ª con calle 18 Catay y eran perseguidos por la otra patrulla que iba atrás de ellos. Entonces, ese fin de tratar de evitar que se lograra esa requisa, que se lograra la solicitud de documentos, por ese motivo se realiza la intervención agresiva por parte de los acusados para que no se pueda realizar esa solicitud o no se pueda verificar documentos o el por qué no se había hecho caso a esa solicitud de paro. Escuchó usted, señor juez, los testimonios de dos servidores públicos, el intendente Ricardo Murcia y su compañero de patrulla, Jason Mesa Jiménez, quienes narran la verdad, recrean cómo sucedieron los hechos por ellos vividos, evocan de manera adecuada la forma como se presentaron, no tienen ni para el momento ni para la fecha en que sucedieron patologías que afecten sus mecanismos de recordación o que los lleven a mentir. Sus organismos de los sentidos son normales, están en las condiciones para la fecha de los hechos en que han narrado. Lo anterior implica que su relato es confiable para demostrar no solo la ocurrencia del comportamiento delictivo, así como la responsabilidad de ellos. Igualmente se escuchó el testimonio del médico Rubén Darío Carrasquilla, médico general de la S. Popayán, quien atendió por urgencias el día 11 de noviembre de 2019 en el hospital de la María Occidente S al intendente Ricardo Murcia, detallando aquí su fecha de ingreso, el motivo de la consulta y el diagnóstico que tuvo frente a esa atención médica realizada en esa fecha. El delito de violencia contra el servidor público es un delito resultado de lesiones y de conducta instantánea, y esa violencia ejercida comprende la coerción física o psíquica. La violencia verbal y física, que en este caso se ejerció para evitar la requisa o la solicitud de documentos a los cuales pues, la policía seguramente iba a solicitarle al pedirle a los conductores de esta motocicleta cuando pararon este vehículo, ya que ellos trataron de evitar pues, que se solicitaran estos documentos. Los policías son agredidos al verse interceptados en la parte final pues, de su vida, ya que fueron interceptados en la carrera 9ª con calle 18 en el sector de Catay. El Tribunal Superior de Medellín, en radicado 05001 6000 2017 30 522, en un caso de delito de violencia contra el servidor público de 28 de agosto de 2018, manifiesta lo siguiente, la cual me permito leer, abro comillas: el fundamento o razón de ser de la consagración del aludido delito es el de proteger a la autonomía individual del funcionario, no solo como ser humano en su aspecto físico y psíquico, sino también para proteger la misma dignidad de las instituciones. De todas maneras, las personas que llegan a esta clase de labor tienen ante la sociedad una autoridad que debe ser amparada, pero ante todo se busca proteger la misma finalidad que cumplen las instituciones estatales, vale decir, el bien común, la justicia, etc. Si no les garantiza a las personas encargadas de la función pública las condiciones mínimas del ejercicio de su labor, los fines últimos jamás se cumplirían, tornándose el Estado en rey de burlas y a sus servidores en elementos susceptibles de ser manipulados por intereses distintos a los bienes colectivos. Cierro comillas. Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución Nacional establece que los principios, entre otros, el principio de la presunción de inocencia, el cual debe ser desvirtuado cuando en el desarrollo de un juicio oral o a través de los medios de convicción allegados de manera legal, regular y oportuna,
se logra establecer más allá de todo es razonable no solo la materialidad de la infracción de la ley penal, sino la responsabilidad del procesado sin que concurran algunas causales establecidas en el artículo 32 del Código Penal, cumpliendo las directrices contempladas en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a los testimonios ofrecidos por la defensa, se escuchó, señor juez, aquí a la testimonio de la señorita quien para la fiscalía pues se nota un testimonio parcializado, ya que es una persona amiga de uno de los acusados, que lo había visto en otras oportunidades en el mismo lugar. Explica ella cómo vio que venía una motorizada, en una moto bajando en sentido norte-sur, como viniendo el campanario, viene la moto y la patrulla policía diciéndoles que pararan, venían como siguiéndolos desde la parte campanario y la motocicleta que se les adelanta un poco para decirles que paren. Ellos frenan, se bajan y dice, reconocí al mono, y se baja la moto, y un agente de policía sin dar más palabra lo encuella y el otro chico, que la gente no contaba con que era más alto que él. En cuanto a esta versión, pues es una versión de una testigo amiga que lo que busca es favorecer los intereses de los acusados, pero entre lo que ella narra también explica que la policía les dice que pararan, que desde hace rato le están diciendo que pararan, lo cual pues coincide en cierta forma con lo que la policía manifiesta, que ellos se habían negado a parar frente a la solicitud que hizo la patrulla del cuadrante 3 a los aquí acusados. Y también se escuchó el testimonio de quien explica, pues narra unos inconvenientes que ha tenido con los policías. Doctora, le quedan 2 minutos. Víctimas de este caso, Ricardo Murcia, pero le llama la atención fuertemente a la Fiscalía porque si los hechos ocurrieron el 11 de noviembre del 2019, esta denuncia se interpone el 1 de octubre del 2021. Fechas antes de que se realizara la audiencia preparatoria. Entonces, la Fiscalía considera que hay una también contradicción aquí en esta denuncia, ya que narra el ciudadano que él no paró en su motocicleta porque no tenía los documentos de la misma. Y posteriormente en estos hechos dice que porque tenía temor de lo que le pudiera hacer la policía, que era un retén ilegal, pero acordémonos que esto era aproximadamente a las 3 de la tarde, era una vía pública, vía panamericana, entonces no se ve el porqué de esta excusa para que no pare, dice no paren porque no tienen los documentos de la moto. El artículo 4 de la Constitución Nacional dice: es deber de los nacionales y los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades. Al generar ellos esta huida, pues propiciaron una persecución. Y si propician una persecución, igualmente van a propiciar que se puedan generar unas agresiones de parte y parte. No acataron la ley, no acataron el requerimiento de la Policía Nacional y ante eso debieron huir. No explica la Fiscalía por qué motivo, sino si tenía todo en regla, si no tenían nada que ocultar, como ellos mismos lo narraron, por qué no hicieron el pare y presentaron a la policía todo lo que tenían que presentar, documentos del vehículo, su cédula. Si no tenían nada pendiente, eso era lo que normalmente nos dice la ley y la costumbre, que no tiene por qué evadirse de la justicia. La Fiscalía considera que no cabe duda, ahora que se ha agotado el dato probatorio, sobre la forma en cómo sucedieron los hechos, sobre la responsabilidad penal de los acusados en los hechos que aquí se investiga. Se vio la forma como ellos, al tratar de evadir la persecución y los policías, pues agraden al intendente Ricardo Murcia para evitar esta requisa y solicitud de documentos de su voto. En ese sentido, señor juez, la Fiscalía le solicita a usted que su sentido de fallo sea de carácter condenatorio por el delito de violencia contra el servidor público, considerado el artículo 421 del Código Penal. Muchas gracias. Bueno, tiene el uso de la palabra el procurador.
Muchas gracias, señor juez. Dentro del proceso que se adelanta contra los ciudadanos por la presunta comisión de un delito de violencia contra servidor público, esta agencia del Ministerio Público tiene para manifestar lo siguiente. Como hechos jurídicamente relevantes, tenemos que los mismos se desarrollan el pasado 11 de noviembre del año 2019 a las 12:42 horas en la carrera novena con carrera 18 norte a esta ciudad de Popayán, donde estos ciudadanos son detenidos por miembros de la Policía Nacional porque momentos antes se les había hecho una señal de pare y ellos desacataron esta orden de pare y efectivos de la Policía Nacional empezaron la persecución y realizaron las maniobras tendientes pues para evitar que estos ciudadanos pudieran huir. Cuando se realiza esa interceptación, se presenta un forcejeo donde resulta lesionado Aicardo Murcia Sánchez en su pierna. De igual manera se presenta un daño sobre unos bienes que ellos con los que ellos tenían en su poder. La señora fiscal ha solicitado sentencia de carácter condenatorio en el día de hoy y entre otras, pues para determinar si es procedente o no la imposición de una sentencia de carácter condenatorio, pues tenemos que tener en cuenta, señor juez, que aquí se estipularon unos hechos: la de plena identificación de los procesados, la calidad de servidor público de Aicardo Murcia Sánchez para la época de los hechos, que instauró el denuncio penal bajo el radicado 2019-02913 por el delito de abuso de autoridad contra Aicardo Murcia Sánchez y Jason Jiménez. Se estipuló solo la denuncia, no el contenido de la denuncia. Y de igual manera se estipuló una denuncia también por abuso de autoridad contra estos miembros de la Policía Nacional con radicado 2021-57915. Adicionalmente, se recepcionan por parte de la Fiscalía General de la Nación los testimonios de Aicardo Murcia Sánchez, del señor Gerson Ferney Mesa Jiménez, del médico Rubén Darío Carrasquilla. Por parte de la defensa se recepcionan los testimonios de Ana y de los procesados. Señor juez, aquí es claro que hay dos versiones completamente opuestas una a la otra. Los miembros de la Policía Nacional, los señores Aide Murcia Sánchez y Gerson Ferney Mesa Jiménez, indican que ellos son víctimas de agresiones por parte de cuando estos, después de no acatar una orden de pare, cuando son interceptados, estas personas son agresivas y se presenta la confrontación entre ellos, resultando herido en un pie el señor Aicardo Murcia Sánchez, y esta circunstancia pues es verificada o ratificada por el médico Rubén Darío Carrasquilla, quien pues lo atendió ese día. Por su parte, los dos procesados, si bien es cierto, ellos manifiestan que efectivamente pues ellos no acataron esa orden de pare, lo cierto es que ellos dicen que se descienden de la motocicleta y que ellos no atacaron a los funcionarios públicos, a los miembros de la Policía Nacional. Todo lo contrario, ellos recibieron agresiones por parte de los funcionarios de la Policía Nacional. Aquí hay un testimonio, el testimonio de Ana, quien manifiesta conocer a, indica que los hechos no ocurrieron de la manera en que pues, los expresan los miembros de la Policía Nacional, y que al contrario, ella dice que ella observa pues cuando estos funcionarios, cuando ellos se detienen, son ellos, los funcionarios, los que encuellan que son los miembros de la Policía Nacional los que actúan de manera violenta contra estos ciudadanos, y que incluso la gente o las personas que estaban alrededor indicaba o manifestaba que los soltaran, que no los cogieran de esa manera. Y que igualmente manifiesta esta ciudadana que cuando se presentaron esta
cuando ellos frenan y paran, los miembros de la Policía Nacional profieren palabras mayores. Cuando se le pregunta que aclare qué quiere decir con eso, ella dice que quiere que pares hijo de puta y que proceden a encuellar. Marica, te estoy diciendo que pares. Si bien es cierto, la señora fiscal realiza una observación frente a esa amistad o ese conocimiento que tiene Ana. No es menos cierto que la señora fiscal tuvo la oportunidad de contrainterrogarla o estar en ese proceso de contradicción de esta prueba de carácter testimonial y no logró desvirtuar o no logró impugnar o indicar que esta persona estuviera parcializada frente a las manifestaciones que estaban entregando. Todo lo contrario, el testimonio de ella se antoja para esta agencia del Ministerio Público que es coherente con lo que ella observó y con lo que ella pudo percibir, y es lo que ella expone en la audiencia de juicio oral. Diría la Corte Suprema de Justicia, los testimonios no se cuentan, se pesan, y si pesamos el testimonio de Ana, el hecho de que ella pueda ser conocida o amiga de necesariamente por eso no hay un compromiso de su dicho en el proceso. Máxime, como lo digo, señor juez, la Fiscalía General de la Nación, a través de su representante, tuvo la oportunidad de controvertir la prueba, tuvo la oportunidad de contrainterrogarla y no logró obtener de esa declaración una contradicción o una verificación de que tuviera un interés para mentir o para manipular la verdad o mutilarla de alguna manera solo con el único pretexto de favorecer a. Es más, señor juez, las actuaciones de la Policía Nacional, si bien es cierto, debemos acatar las órdenes que ellas nos entregan, pues las actuaciones de la Policía Nacional o de los funcionarios del Estado también responden a una legitimidad frente al desarrollo de las mismas. Cuando se vulnera esta legitimidad de las actuaciones, pues por supuesto, si se presentaran actitudes de carácter violento, pues no podríamos hablar frente a un delito de violencia contra servidor público. En este caso, no se puede dejar de lado que conocía de antemano a los miembros de la Policía Nacional, Ricardo Murcia Sánchez y Gerson Ferney Mesa Jiménez, y que él ya los había denunciado anteriormente por abuso de autoridad. Y si uno ve los números de erradicación, uno dentro de esas estipulaciones a la que llegaron las partes, uno se da cuenta que esa una estipulación del año con un radicado del año 2019, quiere decir que esa es anterior a la época en que estos hechos se presentaron. En este sentido, señor juez, considera que, si bien es cierto, cuando conducía la motocicleta, puede haber cometido un error a no haber acatado la orden de la Policía Nacional, pero digamos que en ese momento, tal como lo indica, tenía fundamentos para desatender esa orden y porque esa orden estaba afectada también en su legitimidad cuando estos miembros de la Policía Nacional pues solicitan ese pare. Él ya había tenido antecedentes con él, tenía temor, y él manifiesta que él no hizo el pare sino hasta que tener un lugar donde hubiera mayor cantidad de gente que pudiera observar el procedimiento de detención. Pudo haber sido que no acató la orden, tenía un temor que cada quien es dueño de su propio miedo, de que algo le pudiera ocurrir, pero es la declaración de Ana quien es contundente frente a desequilibrar la balanza entre el punto de vista de los miembros de la Policía Nacional y el de los dos procesados. Una persona ajena a la situación que circunstancialmente estaba en el lugar de los hechos, que indica que al miembro de la Policía Nacional se ha afectado en su integridad física porque era más alto y el otro, y el miembro de la Policía Nacional, al intentar detenerlo o encollarlo, pues se cae. Y es que este miembro de la Policía Nacional pues ya había tenido padecimientos de su
de su pierna, ya había tenido unas lesiones anteriores que, claro, se pudieron haber recrudecido con los hechos que se manifestaron ese día. Señor juez, esta agencia del Ministerio Público considera que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con su carga, al menos existe un manto de duda que se debe resolver a favor de los procesados frente a la presumible comisión del delito de violencia contra servidor público. En este orden de ideas, solicita a honorable despacho se profiera una sentencia de carácter absolutorio. Y muchas gracias al procurador. Tiene uso de la palabra el señor defensor. Gracias, señoría. Señoría, la defensa igualmente, una vez revisado las pruebas que se practicaron dentro del juicio del presente asunto, considera, señoría, que se ha quedado plenamente acreditado que lo que sucedió el 11 de noviembre del 2019 fue un hecho más del abuso por parte de 2 policiales en contra de mis patrocinados. Esto, señoría, aprovechando su investidura y el poder, pues, que les da el hecho de ser servidores públicos, especialmente miembros de la Policía Nacional. Se escuchó, señoría, como ya se relató por parte de los antecesores, pues a la supuesta víctima, al señor Aicardo Murcia, y digamos pues que dentro del grueso pues de su argumento, él expresa que supuestamente mis patrocinados no habían atendido una orden de pare, que él con su compañero Jason hacen pues digamos el operativo para tratar de dar con ellos. Igualmente expresa que cuando se realiza pues esa pare a mis patrocinados, que supuestamente mis patrocinados son agresivos y que le propinan a él supuestamente un puntapié. Y él expresa que la agresión, dice que es una patada mal llamada, dice él, barredora. Considera, señoría, la defensa y expresa pues que tiene o que le sufre una lesión en el metatarso del pie derecho a raíz de la supuesta agresión de mis patrocinados. Digamos que en igual sentido, igualmente se pronuncia el señor Jason Ferney Mesa Jiménez, y digamos que en principio, señoría, pues para la defensa, la versión de la víctima, el señor Aicardo Murcia, y respaldada pues por su compañero de labor, pues para la defensa resulta inverosímil. Esto, señoría, porque según lo que expresa el mismo Aicardo, él dice que cuando mis patrocinados paran la motocicleta, él los coge a ambos. Y entonces lo que no entiende, señoría, la defensa es como si él los tenía aprehendidos a ambos, en qué momento se lanza una patada barredora por parte de alguno de los dos y supuestamente los tenía a ambos, y posteriormente llegan los refuerzos. Igualmente él expresa, y tal como lo indicó pues el profesional de la medicina, expresó que había sufrido una lesión en el metatarso, que en la parte externa pues es el empeine. Y entonces tampoco, señoría, la defensa cree que corresponde esa lesión a la supuesta patada barredora que él expresa, porque es que si la lesión es en el empeine, pues eso es más propio de un pisotón o de una lesión en ese sentido y no de una supuesta patada como él la describe. Otra cuestión, señoría, que le llama a la defensa la atención una vez, digamos, analizado el polo incriminatorio, es que a contrario sensu de lo que expresa la señora fiscal, ellos no son claros, ni en la narración de los hechos, ni tampoco cuando se les preguntó de manera clara y directa quién fue el que realizó la agresión. Por parte del ente persecutor se indicó que supuestamente se había narrado por el polo incriminatorio que los dos
lo agredieron, cuando quedó muy claro en la práctica de la prueba que él expresa que uno de los dos fue el que supuestamente le propinó un golpe. Y también se preguntó en el contrainterrogatorio respecto de supuestamente quién de los dos había sido el autor de esas supuestas lesiones, y ninguno de los dos supo dar razón de ello. Entonces, digamos que en cuanto a ese punto, pues no hay claridad, como lo manifiesta la señora fiscal, máxime señoría, cuando dentro del escrito de acusación, pues la imputación jurídica no habla en ningún caso de coautoría, y en la imputación jurídica se habló fue de autores. Entonces, considera señoría que por ahí se empieza a resquebrajar la teoría del caso del ente persecutor. En cuanto a los testimonios presentados por parte de la defensa, señoría, considera que mis patrocinados fueron pues claros en su narración, en el sentido de expresar las razones, primero, por qué no habían hecho caso omiso de la orden de pare. Dentro de ello, como ya se expresó, se estipuló el radicado de una denuncia que se instauró con radicado 2019-23-13. Esa denuncia, ese radicado de la instauración de la denuncia que se estipuló, los hechos fueron narrados pues por el mismo, que en resumen él expresa que en el mes de junio del 2019, es decir, unos meses antes de la ocurrencia de estos hechos, que fueron en noviembre, él ya había tenido un inconveniente con estos mismos policías, con estas mismas supuestas víctimas que ofician hoy en este proceso. Y él expresa que de manera injusta, en el mural de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca, él fue agredido, que hicieron un mal procedimiento con él, como él mismo lo describe, que posteriormente se dan cuenta estos policiales que, pues, del abuso que habían cometido con él, y igualmente él les expresa que iban a ser objeto de denuncia, como efectivamente lo fueron. Y precisamente, señoría, digamos que ese conocimiento anterior que tenían estos dos policiales respecto de mi patrocinado es lo que indica la aversión que estos dos policiales tenían en contra del señor. Entonces, el temor fundado que tenía el señor desde meses antes daba pie o tenía fundamento en el hecho de por qué no hizo el pare en el momento en que se lo hicieron. Él explica de manera muy coherente esa situación, y posteriormente él expresa también que que fue la segunda denuncia el radicado que se estipuló, que es del 2021-579-15, que también los hechos que se describen en esa denuncia fueron también descritos por mis patrocinados, que es los hechos pues que sucedieron el 11 de noviembre del 2019, que son los que nos tienen presentes en esta audiencia. Y entonces ellos igualmente indican de manera clara por qué se instauró la denuncia en el 2021. Y explican, señoría, porque en la unidad defensiva se dio a la tarea de buscar esa denuncia que se instauró 4 días después de los hechos, es decir, el 11 de noviembre, 4 días después se instauraron la denuncia, y cuando se fue a realizar, como ellos mismos lo escribieron, las gestiones para la obtención de esa denuncia, no se pudo obtener por ninguna oficina de la Fiscalía. Entonces, ellos acataron una sugerencia, como ellos mismos lo escribieron, por parte del funcionario de la Fiscalía, y era que tenían que volver a instaurar la denuncia. Sin embargo, como vuelvo y reitero, ellos lo expresan, indican dentro de esa misma denuncia del 2021, indican que esa denuncia, esos hechos ya habían sido denunciados en el 2019 y que volvían a denunciar porque la denuncia no se había hallado. Entonces, señoría, considera la defensa que las explicaciones que dieron mis patrocinados, secundados por parte de la testigo presentada por la defensa, la señorita Ana,
pues contrarrestan, señoría, de manera solvente la tesis de la Fiscalía. Esto como quiera, señoría, que especialmente la testigo Ana es una testigo responsiva. Igualmente de su testimonio se observa que se remitió al lenguaje natural de la verdad, expresó sin titubeo efectivamente qué era lo que había sucedido, y de lo que uno extracta de ese testimonio, señoría, es que efectivamente por parte de mis patrocinados, como ellos mismos lo aceptan, no acataron una orden de pare que tenían sus motivos, su fundamento, que posteriormente hacen un pare y en ningún momento ellos agreden a estos policiales, a la inversa, es decir, al contrario, ellos son los agredidos por parte de los funcionarios públicos que, tal como lo advierte la testigo Ana, estaban ofuscados, que incluso le lanzaron palabras soeces expresando de que por qué no habían hecho o acatado la señal de pare. Y entonces ahí es donde se nota también el estado de exacerbación de ánimo en el que estaban no mis patrocinados, sino precisamente los policiales, señoría, que ofician en este proceso como víctimas. Entonces, señoría, considera la defensa pues que del balance del polo tanto incriminatorio como desincriminatorio hay más razones para creerle a la tesis desinculpatoria. Esto como quiera, señoría, que hubo más coherencia e igualmente, digamos que especialmente la testigo Ana es una testigo que en los términos, digamos, del profesor Framarino, es un testigo clásico, que él dice que es aquel que no presenta defectos en cuanto a la credibilidad, ni por razones referentes al sujeto, ni por motivos de la forma o el contenido. Entonces, considera, señoría, que la testigo Ana efectivamente es un testigo clásico, es decir, que no hay citación de duda alguna en cuanto que efectivamente se refirió a la verdad y describió de manera fiel cómo fue que realmente sucedieron los hechos, lo que nos da pie, señoría, para aseverar que efectivamente mis patrocinados en ningún momento agredieron a los policiales y fue a la inversa. Que esa lesión que supuestamente expresa el señor Aicardo que tuvo, señoría, considera la defensa que no corresponde a la verdad, porque como él mismo lo expresa y el mismo médico lo señaló, ya había tenido varias intervenciones en ese mismo pie, estaba vulnerable y lógicamente en el momento de un forcejeo, como pudo haber sucedido, pues puede habérsele afectado, pero considera la defensa que no hubo agresión por parte de mis patrocinados. Igualmente, como reitero, señoría, ellos ya tenían una aversión en contra del señor y esa situación también se puso de presente en las audiencias preliminares. Desde ese mismo instante, la defensa puso de presente esa situación y eso es lo que por parte de la juez de la juez de garantías, decidió compulsar copias en la audiencia preliminar en contra de estas dos supuestas víctimas. Y entonces, digamos que tenían muchas razones, señoría, pues para en últimas hacer gratuitas incriminaciones en contra de mis dos patrocinados. Entonces, señoría, considera la defensa pues que el balance pues al final que se hace de los elementos materiales probatorios es que esa supuesta agresión no sucedió, que mis patrocinados fueron las víctimas de ese procedimiento y que tal como lo describen ambos, ese día hubo un abuso policial, señoría, como quiera que fueron golpeados, igualmente expresan que se les echó gas pimienta, que posteriormente se los llevó a la URI, señoría, y fueron objeto de malos tratos por parte de estos policiales, señoría. Entonces, lo que se observa aquí, señoría, que es un hecho más del abuso
de policiales en este tipo de casos que, como vuelvo y reitero, aprovechando su calidad de servidores públicos, la autoridad y el poder que ostentan, entonces decidieron arremeter contra mis dos patrocinados, especialmente como quiera que ya tenían un conocimiento y una versión en contra del señor. En ese orden de ideas, señoría, la defensa solicita de manera muy respetuosa que se emita un sentido de fallo de orden absolutorio y una sentencia de la misma naturaleza. Eso sería todo, señoría. Muchas gracias. La señora fiscal desea replicar los argumentos del defensor. No, señor juez. Bueno, entonces se emite el sentido del fallo dentro de la investigación que se adelanta en contra de ellos. De acuerdo pues con la información entregada por la Fiscalía en desarrollo del juicio oral y pues con los testimonios de los diferentes testigos que participaran, entre ellos pues la presunta víctima, los ciudadanos Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa. Se tiene conocimiento que el 11 de noviembre del año 2019, en la carrera novena con calle 18 Norte, fueron aprehendidos quienes fueran identificados e individualizados como en razón a que estas personas momentos antes se les había hecho una señal de pare por parte de efectivos de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores preventivas en un puesto de control para solicitar antecedentes a los ciudadanos y a los vehículos. Llamado pues al que se hizo caso omiso, quienes se dice prenden la huida y fueran interceptados por los patrulleros Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez, quienes tratan de escapar y que para evitar huyeran, forcejean, siendo ellos agredidos, Ricardo Murcia Sánchez en su pierna y el otro en su humanidad, manifestándose que se rompió el chaleco. Eso fue lo que se precisó en el escrito de acusación. Por esa situación, pues, fueron detenidos, dejados a disposición del juez de control de garantías, ante el cual el día 12 de noviembre se le formula imputación por la presunta conducta delictiva de violencia contra el servidor público, cargos que no fueran aceptados, presentándose posteriormente acusación por cuenta de la Fiscalía y desarrollándose el juicio en donde hoy en día la Fiscalía solicita el proferimiento de una sentencia condenatoria, contrario a lo solicitado pues por el representante del Ministerio Público y por la parte defensiva. Y efectivamente, aquí en este caso en particular, la judicatura concuerda con los argumentos planteados por el procurador y por la parte defensiva, en parte de ellos, en consideración a que en criterio de este juzgado no se dan los presupuestos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para proferir una sentencia condenatoria conforme a lo solicitado por la fiscal y de acuerdo con la imputación jurídica realizada que corresponde al delito de violencia contra el servidor público del artículo 429 del Código Penal, que precisa lo siguiente: el que ejerza violencia contra el servidor público por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Primero que todo, pues de acuerdo con la información que nos entrega la Fiscalía, que es ley del proceso con el escrito de acusación, lo que se dice es que se trataba de huir. Entonces se pregunta a este servidor por qué razón pretendían huir. Primero que todo, no se acreditó el desarrollo del juicio, que una vez se hubiera hecho la inmovilización de los vehículos automotores, como se dice en el escrito, pretendieran huir porque no había razón para ello. No se establece que eventualmente cualquiera de los dos procesados, el señor, pudieran haber sido requeridos por alguna autoridad judicial, por ejemplo, una orden de captura, o que previamente estuvieran incurriendo en algún acto delictivo o alguna circunstancia que los obligara a eso, porque a la final una aprehensión por evadir pues un requerimiento policial frente al llamado que se les hacía, pues eventualmente daría lugar para que se les hiciera algún comparendo policivo y no de otra situación, pero que esa situación en sí no da lugar para que pudieran huir del lugar del acontecimiento, porque nada de eso aconteció de acuerdo con la información que entregan. Y por el contrario, lo que se logra más o menos establecer es que previamente a esos hechos, ya entre los actores o los contendientes, entre comillas, ya se conocían, como así había sido denunciado previamente por los señores, y como de esa manera también se estipuló.
En ese entendido, pues es viable eventualmente considerar que con ocasión del conocimiento que se tenían, podría eventualmente existir animadversión entre los servidores de la Policía Nacional con respecto al menos uno de los procesados y que esa eventualmente hubiera sido la razón, como lo aceptaron ellos en su intervención, para no obedecer al pare que se les hacía. Y como lo dice el procurador y como lo alega en la parte defensiva, esa declaración de una persona ajena al proceso, de esta señora Ana, nos pone en contexto de lo que al parecer realmente aconteció, no existiendo una agresión que haga configurar los presupuestos del artículo 429 y por el contrario, a pesar de que el policía Ricardo Murcia sí presenta una lesión, pues se ha acreditado debidamente no solamente con lo expuesto por él y lo preguntado en desarrollo por las partes intervenientes, incluso por la judicatura, sino también con la declaración del médico Rubén Carrasquilla, quien puso de presente pues de que previamente había sido el policial intervenido quirúrgicamente en eso y en ese forcejeo pudo eventualmente haberse producido esa lesión en su pie y por lo tanto pues obviamente no consideraríamos que esa fuera la situación que se presentara para que los procesados de manera voluntaria realizaran una agresión contra los servidores de la Policía Nacional y por lo tanto pues en consideración de este juzgado no sean los presupuestos normativos de acuerdo con el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, para considerar la responsabilidad más de toda duda y por lo tanto la sentencia será de carácter absolutorio, como ha sido deprecado por la defensa y por el agente del Ministerio Público. Tesis que comparte este servidor en su totalidad. Para los efectos del procedimiento de la sentencia, en donde podrá la Fiscalía interponer los recursos de ley o las víctimas, si así lo desean, se fija como fecha el próximo